y de Jerusalén. Y a cargo está un sacerdote llamado Eliasib. Entonces dice que Eliasib había hecho amistad con Tobías. Y en el lugar en donde quedaba el templo del Señor, en donde ellos se habían apartado para llevar los diezmos y para llevar los vinos y para llevar los frutos de lo que el Señor les había dado, sus primicias, allí en ese lugar en donde recolectaban esto y le daban a los sacerdotes que cuidaban el templo, dicen que allí Eliasib hizo cuarto. Escuchen bien, porque esta palabra hacer cuarto tiene un significado también en nosotros, y dice que hizo cuarto para Tobías allí. Y dice que sacó todos los instrumentos sagrados de ese lugar. Y todo lo sagrado que había, lo que se usaba para rendirle culto a Dios, lo apartó hacia otro lugar. Y puso en primer lugar a este hombre y a sus intereses. Oiga, yo creo que para nosotros el primero es Cristo, ¿cierto que sí? Oiga, a usted no le gustaría poder decirle al Señor con confianza: oye, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Oiga, ¿cuántos jóvenes aquí quisieran decirle a Dios: oye, tú eres lo más importante en mi vida, tú eres lo más importante para mí, tú eres lo más necesario, tú eres lo que lo llena todo, tú eres el que ha llenado todos los vacíos en mi vida y en mi corazón, ¿cierto que sí? Oiga, yo creo que ese es el sentir de la juventud. ¿Sabe que a veces la gente habla mucho de los riesgos que corre la juventud hoy en día? Pero yo sí creo que en los jóvenes de hoy hay un sentir de buscar a Dios. Por eso hay jóvenes aquí. Porque sí es cierto que hay gente allá perdida en el mundo. Oiga, pero también es cierto que hay jóvenes que han asumido la responsabilidad de seguir a Cristo y hacer como a Él le agrada, ¿cierto que sí? Oiga, yo creo que esos están aquí en este lugar y yo creo que Dios guarda de ellos. Porque el Señor siempre se aparta a su gente, ¿cierto? Uno cree que no, pero Dios se aparta a su gente. Y él pidió permiso, dice, al rey que había allí en Babilonia en ese tiempo, Artajerjes, para volver a Jerusalén. Y cuando llega allí este profeta a Jerusalén, entonces se encuentra en la condición en la que estaba el templo. Y dice que se entristeció, pero también dice que se llenó de ira, cierto, de disgusto. Porque ya el lugar que había sido apartado para Dios lo había ocupado otra persona. Y yo no sé si usted tiene un lugar apartado en su vida para Dios. Oiga, usted sí le ha apartado en su vida, en su corazón, un lugar a Dios. Y usted se ha preguntado si ese lugar que usted ha apartado para Dios es el primer lugar en su vida o en donde lo ha posicionado. Porque en nuestra vida nosotros colocamos a Dios en un lugar. Y ese lugar de digámoslo así, de especial privilegio que nosotros tenemos, hacia donde se inclina nuestro corazón, en donde nosotros ponemos lo más importante. Yo creo que para los que hemos conocido a Cristo, ese lugar lo ocupa única y exclusivamente Jesucristo de Nazaret, ¿cierto que sí? A veces nosotros hablamos mucho de personas. Y a la gente le preguntan por ahí: oiga, ¿cuál es la persona más importante en su vida? Y hay unos que dicen: no, la persona más importante en mi vida es mi mamá. ¿Verdad? ¿Usted lo escucha mucho? Usted escucha: no, la persona más importante para mí en mi vida es mi padre. Hay algunos que no se criaron con sus padres y dicen: no, la persona más importante para mí en mi vida son mis abuelos. Hay otros por allí que llevan 20, 30, 40 años con una persona y dicen: no, la persona más importante para mí en mi vida es mi esposo, es mi esposa. Hay hombres y mujeres que son muy responsables y dicen: yo me desvivo y dejo todo y hago y muchas veces dejo de hacer porque lo más importante para mí en mi vida son mis hijos. ¿Y usted qué opina? ¿Usted cree que eso está bien o está mal? ¿Verdad que no suena que esté mal? Porque usted siente que está haciendo algo bien.
Porque le está dando a una persona que para usted lo merece ese puesto de importancia que ocupa en su vida. Oiga, pero yo quiero decirle una cosa. Para nosotros los que hemos conocido a Dios, ese lugar de privilegio por encima de todas las cosas debe pertenecerle única y exclusivamente a Jesucristo de Nazaret, el Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Él debe ocupar ese lugar de privilegio en nuestras vidas. Debe ser la persona más importante, por encima de cualquier interés personal. Porque a veces sí hay intereses personales que se atraviesan o que menguan en nosotros el deseo, el anhelo de estar cerca de Dios. Algunos tienen intereses económicos, otros tienen intereses personales, otros tienen ambiciones propias, otros están buscando glorias para sí mismos, pero los que conocemos a Dios sabemos que teniéndolo a Él lo hemos adquirido todo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han adquirido todo desde el día que recibieron a Jesucristo en su vida? Alabanzas al nombre de Jesús en esta hora. Oiga, y Él también nos ha colocado en un lugar de privilegio, porque hemos aprendido a reconocerle a Dios. El hombre debe aprender a reconocer a Dios en todo lo que hace. A veces nos parece que no, pero se debe reconocer a Dios en todo lo que hace. Porque cuando nosotros colocamos a Dios en cualquiera X o Y situación en segundo lugar, entonces nos pasa como ese sacerdote Eleazar, que le pareció que ese cuarto allí en el que se colocaban tal vez esos trastes o esos chécheres que para él no tenían importancia, entonces se podía desocupar y se podía tal vez llevar allí a Tobías y acomodarlo bien en ese lugar para que él estuviera cómodo. Y a veces nosotros queremos agradar a todo el mundo. Oiga, y no podemos agradar a todo el mundo. Usted puede intentar agradar a las personas, pero muy seguramente en algún momento usted no va a lograr agradarle a todo el mundo. Alguna persona se levantará, otro calumniará, otro hará chisme de usted, otro dirá tal vez una cosa acertada, pero juzgándolo. ¿Verdad que sí? Va a poder usted intentarlo, pero no lo va a conseguir. Pero yo le aseguro que si usted busca agradar única y exclusivamente a Dios, entonces este sabrá recompensar en su vida, porque Él sí conoce y escudriña los corazones de los hombres. ¿Y cuántos confían primeramente en la voz de Dios? Oiga, yo creo que nosotros tenemos una confianza grande. Y yo creo que mientras hayamos creído en este maravilloso Jesucristo, oiga, no debería amedrentarnos cualquier cosa, ¿cierto que no? Pero a veces los afanes de la vida sí colocan a Dios en segundo lugar. Y a veces los afanes de la vida sí ponen a Dios en un segundo lugar. Y nosotros permitimos muchas veces que así sea. Entonces, cuando se necesita que el joven esté dispuesto para Dios, él tiene otras ocupaciones. Porque lo que Él planificó en su vida, y ese ha sido el problema de muchos de nosotros, que en el momento en el que planificamos nuestra vida, dijimos, oye, yo quiero esto para mi vida, y yo quiero esto otro para mi vida, entonces yo voy a terminar allí el colegio, y oiga, está muy bien, y voy a ir a una universidad, y eso está muy bien, y voy a prepararme, y voy a ejercer en tal lugar, y eso está muy bien, pero yo me pregunto, ¿en qué momento nosotros nos cuestionamos qué era lo que Dios quería para nuestra vida? Porque la opinión de Dios debe ser mucho más importante. Si usted va a priorizar algo en su vida, usted debe priorizar sobre una base fundamental, y es lo que usted quiere obtener. Y en el mundo usted puede intentar obtener muchas cosas, pero recuerde que la Biblia dice que todo aquí se perderá, ¿cierto? La Biblia dice que todo en este mundo será quemado. Oiga, pero nosotros tenemos una gloria diferente. Oiga, estamos esperando una recompensa diferente, ¿verdad que sí? Oiga, ¿cuántos esperan esa recompensa en esta hora? ¿Y cuántos están dispuestos a esforzarse por conseguir esa recompensa en esta hora? ¿Verdad que es diferente? Porque no estamos pensando en nosotros mismos. A veces hay que dejar de pensar tanto en nosotros, porque el pensamiento sobre el individuo genera egocentrismo, y el egocentrismo es una forma de idolatría, ¿sí sabía usted? Y el principio de todo pecado es la idolatría.
La gente egocéntrica no agrada a Dios. Y la Biblia dice que Dios a los altivos los mira como. ¿Verdad que sí? Oiga, pero yo creo que Dios en este lugar tiene gente humilde, tiene gente sencilla, tiene corazones contritos y humillados delante de la presencia de Dios, que no les da pena reconocer a Dios, que no les da pena levantar sus manos, glorificarlo a Él, decir que Él es lo más importante, que no hay otro como Jesucristo en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero escucho una vez un hermano decir que el cristiano vive mal porque quiere. Porque con Dios se vive bien. Pero el cristiano vive mal porque quiere, porque no tiene en cuenta a Dios. Y es verdad, muchas de las cosas que no salen como nosotros pensamos, pasan porque no tenemos en cuenta a Dios. Porque el Señor sí tiene pensamientos buenos para nosotros. Oiga, Dios sí quiere ayudarnos, escuche bien. Dios sí quiere prosperarnos. Dios sí quiere fortalecernos en nuestra vida espiritual. Dios sí quiere guardarnos y apartarnos de todo peligro. Oiga, Dios sí cuida de nosotros. ¿Cuántos han visto la mano de Dios cuidando de su vida? Oiga, cierto que sí. Si hay uno que tiene cuidado de nosotros, ese se llama Jesucristo. Y a veces nosotros queremos dejar muchas cosas, ¿verdad que sí? A veces los padres se afanan porque los hijos estén bien. Y entonces trabajan allá fuertemente y empiezan allí a acumular riqueza para ellos. Y dicen, oiga, si yo el día de mañana falto, oiga, mis hijos van a vivir bien, porque tal vez allí hay una parcelita y sembré tal vez 5, 6, 7 hectáreas allí de palmita, o tal vez compro un ganado y yo creo que con eso ellos se pueden sustentar un buen tiempo y se preocupan de todas las cosas y de que los muchachos estén bien, pero no nos hemos ocupado de que el Señor Jesucristo esté cerca de ellos. Y créame que el día que usted falte, todos esos pensamientos que usted tuvo no van a ser igual si Dios no está cuidando de esa casa. Pero yo creo que aquí Dios se cuida de las casas en la unión. Oiga, yo creo que usted no me escuchó, pero yo creo que Dios se cuida de la iglesia en la unión. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios tiene cuidado de nosotros. Y decidió entonces Nehemías ir allí a Jerusalén. Y dicen, usted sabe qué ocurre después de 32 años. Oiga, 32 años es una vida entera. En 32 años usted hace y deshace, ¿cierto que sí? Y pasa de todo. Amén. Oiga, yo todavía no tengo los 30, imagínense. Y ya cuántas cosas hemos vivido. Pero dice que él había pasado 32 años fuera. Y cuando volvió allí a ese lugar, dice que encontró la casa de Dios desordenada. Y usted sí sabe cuál es la casa de Dios. Amén. Oiga, porque es que hoy en día es diferente. Yo quisiera preguntarle a Juan, ¿usted sabe cuál es la casa de Dios? Oiga, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso refiriéndose a quiénes? Al cuerpo presente. Dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea que dentro de nosotros se ha albergado, ¿verdad que sí? Una presencia poderosa. Oye, yo creo que usted ha podido experimentar esa presencia en su vida, ¿cierto que sí? ¿Cuántos aquí han podido experimentar la presencia de Dios? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Porque es que el problema es que la presencia de Dios no se encuentra aquí cobijada en estas 4 paredes. A veces la gente no lo entiende así. Pero la presencia de Dios va mucho más allá y ve mucho más de lo que nosotros podemos ver y anticipa mucho más de lo que nosotros podemos anticipar. A veces usted se preocupa mucho por las cosas, pero resulta que no puede evitarlas. Oiga, pero hay uno que sí puede prevenir todas las cosas. Oiga, dice la Biblia que Jeremías se encontraba en peligro y iba a pasar por mucha tribulación y adversidades, y dice que iba a ser llevado a la cárcel, pero dice que antes de que todo esto pasara, ya Dios le había advertido lo que iba a suceder. Oiga, ¿quién que sepa algo más que Dios? Por eso si alguien está esperando mal de usted, no se preocupe. Oiga, el Señor Jesucristo pelea su batalla.
aquí en este lugar, porque de verdad que nos hemos equivocado y muchas veces hemos cometido errores y muchas veces hemos omitido la voz de Dios hablando a nuestra vida, pero ha habido un Dios que ha tenido misericordia de nosotros, y aun cuando nosotros errábamos en el camino, entonces su palabra fue como luz que fue iluminando hacia donde nosotros debemos ir, ¿cierto que sí? La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Oiga, esta palabra es luz, esta palabra enseña, esta palabra guía, esta palabra tiene vida. Y yo creo que esta palabra en las manos de una juventud como la que hoy en día, entonces es una palabra que va a servir para hacer cosas poderosas en medio de nosotros, porque Dios todavía usa a los jóvenes, porque Dios todavía usa a los pequeños, porque Dios todavía tiene en cuenta a los débiles, porque el Señor Jesucristo todavía llama a las cosas que no son como si fueran. Gloria al nombre admirable de Jesús en esta hora. Y a nosotros a veces se nos olvida eso. Y usted quiere un muchacho fuerte, y usted quiere un joven preparado para la vida, y usted quiere que el pelado sea avispado y que no se deje por ahí de cualquier cosa. Y entonces por ahí dicen que el vivo vive del bobo, y usted quiere un hijo que esté vivo, que esté despierto. Pero en esta hora le voy a decir a usted algo: él no necesita de nada de esto. Si hay un conocimiento que necesita esta juventud, ese es el conocimiento de Cristo en su vida, porque Cristo es más que suficiente. Gloria al nombre de Dios. Alabanzas a Cristo. Oiga, hermano, déjese de esas cosas, que esas cosas eran cuando nosotros estábamos en el mundo. Cuando usted estaba en el mundo, eso sí funcionaba, porque en el mundo todo es trampa y todo es mentira y todo es engaño. Amén, amén. Y entonces cuando usted iba por allí, hacía el tramullo, entonces estaba bien, salía bien, funcionaba, y a usted le parecía que estaba prosperando. Pero usted que ha conocido a Cristo dice que los que estamos en Cristo, ¿cierto?, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que usted no puede albergar en su vida pensamientos de allá, porque lo que Dios tiene aquí, escúcheme, es mucho más glorioso. Oiga, lo que Dios tiene en este lugar vale mucho más de lo que usted puede adquirir allá afuera. Es que la verdadera riqueza en la vida del hombre se encuentra aquí, a los pies de Cristo, delante de su presencia. Entonces el hombre sí puede hacer tesoro, un tesoro admirable allá en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corroe, ni el ladrón llega por lo que no le pertenece, porque hay uno que cuida ese tesoro que usted está haciendo allá. ¿Cuántos quisieran hacer en esta hora tesoros allá arriba en el cielo? Y a los jóvenes se les ha metido otra idea en la cabeza. Hay un problema hoy en día y de verdad que es un problema, con la depresión. Y usted encuentra hoy en día todos los muchachos deprimidos. Eso ya los psicólogos no dan abasto. Hoy en día todo el que estudia psicología hace plata porque pone un consultorio y le dice 4 mentiras al muchacho y seguro, eso es facilitico. Mira, yo cuando estuve en la universidad se me mandaron al psicólogo más de una vez, me pregunté por qué. Y en el colegio ni se diga, hay uno que era psicoorientador. Y eso uno lo llevaban allá y el hombre le daba a usted su charla y eso se ponía y usted llegaba ya cuando él lo veía entrar le daba risa. ¿Y sabe qué me dijo un día? Me dijo: oye, usted me hace acordar a mí porque yo era así igual de casposo a usted. Imagínese eso. ¿Qué puede usted esperar? Un cambio en un joven así. Oiga, por eso es que esta sociedad no va a mejorar. Oiga, esto no lo cambian los presidentes, ni lo cambian los líderes, ni lo cambian los psicólogos, ni lo cambia absolutamente nada. El único que pone todo en orden se llama Jesús de Nazaret, y el único que conoce lo que necesita el hombre se llama Cristo Jesús, y es el que está aquí en medio de nosotros en esta hora. Es que no estamos buscando otra cosa, porque no lo van a encontrar.
Y entonces dijo, no, los de la tierra de Moab y los moabitas. Les dijo el Señor, oiga, estos hicieron sacrificios a Baal para maldecir al pueblo. Pero Dios había cambiado, escúcheme bien, dice que Dios había cambiado esa maldición en bendición. Amén. O sea que estos habían acudido a Baal para echar maldición sobre el pueblo de Israel. Pero como eran los cuidados de Dios, los preferidos de Dios, los protegidos de Dios, entonces Dios que dio esa maldición que iba a Israel, dice que la cambió en bendición. Oiga, escuchen mi querido, nada puede tocar a un hijo de Dios. Es que ser un hijo de Dios es la cosa más grande y más maravillosa y más asombrosa que le puede pasar a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Aleluya. Yo recuerdo que recibí muchos títulos y muchos grados de honor, y todavía mi mamá los conserva en la casa. Y tuve la oportunidad de estudiar, tengo 2 carreras, gracias al Señor Jesús por todo lo que nos ha permitido. Cuando terminé ya la carrera profesional, después del técnico, estaba ya en la iglesia. Y son momentos de satisfacción en donde usted siente felicidad. Y yo he sentido en mi vida muchas felicidades. Oiga, pero yo siempre he recordado, y por eso siempre que hablan aquí de la presencia de Dios y de lo que significa Dios en su vida, yo siempre traigo a mi mente ese recuerdo, porque yo recuerdo que un día el hermano Joel me llevó allí a una piscina chiquitica, en un lugar humilde con tal vez 20 personas, y me sumergió en el agua, y dijo ese día, dijo, en el nombre de Jesucristo, yo te bautizo para perdón de sus pecados, y lo que yo sentí en ese día no se compara a ninguna otra cosa que el mundo me haya podido ofrecer, porque ese día yo entendí que algo grande había pasado conmigo. Oiga, hay cosas que usted se merece. Yo se lo aseguro que sí. Si usted se esfuerza y estudia, usted se lo puede merecer un título. Si usted trabaja conforme a la carga diaria, tal vez, y sin descuidar otras cosas, usted se puede comprar un buen carro, usted se puede comprar una buena casa, usted se puede vivir en un buen lugar, porque yo entré a una casa vacía y gracias al Señor Jesucristo hoy hay muchas cosas allí. Oiga, pero ninguna de esas cosas jamás no pudo reemplazar ese lugar que Dios había ocupado en mi corazón. Hoy yo no sé, querido joven, en qué puesto tienes a Cristo en esta hora, pero yo le aseguro que si usted coloca a Dios en primer lugar, entonces usted va a poder experimentar algo maravilloso que en ninguna otra parte el ser humano ha podido encontrar, porque solamente los que se acercan a Dios y creen que le hay, entonces pueden empezar a sentir esa presencia que cambia, esa presencia que limpia, esa presencia que purifica la vida del hombre y que convence a pecado en él. Pero cuando conocemos a Cristo es diferente, porque entendemos que habían hecho un sacrificio por nosotros que no merecíamos. Y aunque tal vez aquí ninguno de los que está sentado pueda decir que fue acreedor a esa recompensa, la Biblia dice que todos los que han creído en Él y se han bautizado en su nombre para perdón de sus pecados, entonces fueron hechos hijos de Dios. Yo me pregunto si acá hay uno que sea lo más importante para su vida, haber recibido ese título de hijo del Dios Altísimo, el dueño del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, Jesucristo, el Señor, el que está sentado en el trono, en la diestra del cielo. Oh, aleluya, el único digno de abrir los cielos, sin María Sarantais. Entonces quisiera aprovechar y decirle, Señor amigo, en esta hora, aquí con nosotros, que si usted quiere tomar una buena decisión para su vida, y si usted quiere hacer algo que realmente valga la pena por usted,
Porque es que esto es por usted. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero si usted quiere hacer algo por usted y por su vida, entréguele su vida a Jesucristo y permita que sea Él el que le muestre cómo se vive cuando usted se encuentra con el verdadero Dios y con la vida eterna. Yo me pregunto si esta noche en Dios hay vida eterna para uno que haya creído. Yo me pregunto si hay vida eterna para uno que haya reconocido a Dios. Se llenó de ir a este hombre a ver ese lugar así. Y dice que empezó a sacar todo lo que tenían allí, echarlo afuera. Y entonces empezó a traer nuevamente todas esas cosas santas al templo. Oiga, ese Espíritu Santo que está en nosotros, dice la palabra que sí puede ser contristado. Y a veces yo le voy a reconocer, llegan cosas a la vida del joven que él aún no sabe manejar. Y a veces esas cosas hallan cabida en el corazón. Y cuando ya se ha apoderado de una parte importante de su vida, entonces empieza a escarbar ahí. Y empieza a roer. Porque la Biblia dice que el enemigo es como león rugiente, buscando a quien devorar. Oiga, y cuando la Biblia dice que ten cuidado, que nadie robe tu corona, es porque en tu vida tú tienes algo importante. Es porque te dieron algo importante. Oye, si no lo tuvieran, no tuviera nada a quien quitarle. Usted cuando ha visto en la calle a un ladrón buscando a los vagabundos que sí están indefensos y que sí están desprotegidos, pero que no hay nada a quien robarles, oiga, no se ocupa de eso. El enemigo no le importa a los que están afuera, porque al final él ya es rey de ese mundo y es Dios sobre ellos. Oh, pero él mira hacia los hijos de Dios y dice, estos tienen algo que yo ya no puedo tener y yo quiero arrebatárselo, pero hay poder en el nombre de Jesús que guarda a la juventud de esta iglesia. Oiga, yo creo que más que ella sintió tristeza en su corazón, pero le sacó de ese lugar. Y dice que echaron fuera del pueblo a todos los que se habían emparentado con estos hombres que habían adorado a otros dioses. Y dicen que reunió nuevamente al pueblo y trajo allí al templo nuevamente las cosas sagradas y todo lo que agradaba a Dios. Y dicen que empezó nuevamente a recoger el diezmo y las primicias de todo lo que se sembraba y de toda la vid y de todo el trigo, y empezó a llenar nuevamente a la cámara y trajo a los levitas y a los sacerdotes y los tomó nuevamente y les llamó, y dice que retomó en ellos el cargo que tenían y les puso en sus funciones nuevamente. Y después de todas estas cosas dicen que terminó de ordenar la casa de Dios. Y ese lugar fue restaurado para que Dios pudiera ser glorificado en él. Yo me pregunto, ¿Dios qué está siendo glorificado en nuestra vida? Dios qué está recibiendo la gloria y la honra en tu vida. Si le has dado a Dios el lugar más importante. Yo le voy a invitar a que se coloque sobre sus pies.